Bienvenidos al Bolígrafo Rojo. Esto va a salir un día domingo, ustedes van a ver en sus pantallas el estreno de este programa un día domingo, pero se grabó un miércoles 5 de agosto. Estamos hoy con un invitado especial, muy especial para mí personalmente, porque el invitado primero fue compañero mío de la escuela, de la escuelita del primer grado del maternal, como decíamos antes, ahora dicen primer inicial o algo así. Y tú también debes saber ese tema. Lo conozco ya más de 20 años más o menos, de mi edad, obviamente. Yo soy mayor que ti por unos meses, ¿no? Un par de meses. Un par de meses. Paso a nombrar a nuestros auspiciantes del día de hoy. Cerveza La Tierrita, 100% Sáchila. Yo ya me tomé la libertad de abrir la primera cerveza porque en vivo es feo estar abriendo la cerveza porque son un poco complicadas. Sin más, doy la bienvenida al invitado de esta noche. Él es... Que él mismo se presente. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? Una buena noche para ti. Gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí y un saludo para toda tu audiencia. Andrés Gómez, director de Gobernabilidad de la Prefectura. ¿Cómo es el nombre completo? El nombre completo es Director de Cooperación Internacional y Gobernabilidad. Digamos que tenemos dos funciones principales en la Prefectura en este momento, gracias a la confianza de la Prefecta. Ingresamos en 2019 en lo personal, pero desde enero del 2020 se me ha encargado la Dirección de Cooperación Internacional y Gobernabilidad, que por un lado nos encargamos de la gestión de recursos, ya sean económicos o no económicos, en este caso técnicos, desde el sistema internacional, a través de entidades diplomáticas principalmente acreditadas en el Ecuador y de organismos no gubernamentales, de organizaciones internacionales, fundaciones y demás entidades que nos permitan obtener este tipo de cooperación reembolsable, no reembolsable y técnica. Eso por un lado. Y en el otro hacemos el área de gobernabilidad, que para resumen es la interrelación o fomentar las relaciones y mantenerlas entre el gobierno provincial y todas las demás instituciones públicas y privadas. Nos encargamos de realizar ese nexo, de mantener esos nexos. Somos una unidad adscrita al despacho, estamos muy cercanos del despacho de la prefecta y nos encargamos de todas estas dos materias. Ya, tú antes de esto fuiste asesor de la prefecta, ¿verdad? Sí, yo ingreso en mayo del 2019, gracias, como te decía, a la confianza de quien ahora es la prefecta, de Joana Núñez. Entro como asesor de despacho, asesor tanto de ella como del viceprefecto Luis Lara. Duro como asesor hasta el 31 de diciembre de 2019. Un rol que disfruté mucho, que me gusta bastante, no es la primera oportunidad que lo hago, ya lo había realizado anteriormente, y hasta el 31 de diciembre me desempeñé como asesor. Básicamente paso a la Dirección de Gobernabilidad, de Cooperación Internacional y Gobernabilidad, y las funciones que tenía como asesor las estamos manejando también desde el área de gobernabilidad, que como te mencionaba, claro, son estos nexos con autoridades y con funcionarios de otras instituciones, ministerios, subsecretarías, fundaciones, ONGs, organismos internacionales, es decir, una infinidad de trabajo la que tenemos. ¿Cómo llega un joven de tu edad, 24 años todavía, a trabajar o a ser responsable de este departamento gigante? O sea, la responsabilidad que tienes sobre la provincia, el cargo que tienes, ¿cómo llegaste? O sea, pues llegaste como asesor. Primero, ¿cómo fue el acercamiento con ella? ¿Por qué Joana te llama a ti, la prefecta Joana Núñez, te llama y dice quiero que seas mi asesor? Y luego vio tus cualidades y te dijo voy a ponerte en el cargo de director de gobernabilidad. ¿Cómo llega? ¿Cómo fue ese acercamiento? A ver, la verdad muy honrado. De verdad, como tú dices, tener 24 años y estar en esta posición es algo que no se le da a muchos jóvenes. En el caso particular, creo que tengo un gran peso sobre los hombros, no solo por el rol que se desempeña, sino porque hay la juventud representada en una persona. Desde la mayor humildad lo digo, porque cuando a los jóvenes se les da una oportunidad y fallan, quizá hay muchos jóvenes detrás que empiezan a perder oportunidades de llegar. Entonces, yo llego a ser asesor. Yo digo siempre que yo no conozco a Joana, sino Joana me conoce a mí, por el hecho de que tenemos una relación que superará los 20 años. Joana me conoce desde muy niño. Coincidencialmente estudié en el mismo colegio donde estudiaron sus hijos, en este caso Gabriel y David, que son menores a mí, obviamente, pero se creó una relación por temas deportivos, por temas académicos. Cuando yo ingreso a la universidad, ya salgo de Santo Domingo, me voy a la Universidad en Quito, a la Universidad Internacional. Yo lideré en el 2017 un proyecto a nivel mundial como representante del Ecuador ante la Universidad de Holt, que es una universidad que tiene sede en Shanghai, en Beijing,
tiene sede... Claro, me parece que ahí fue la primera vez que hicimos tú y yo acercamiento después de todo el tiempo que salimos de la escuela. Me escribiste para hacer un programa, me acuerdo, alguien que llegaba una gente Sí. y querían hacer un programa. Ajá, la Universidad de Holt junto a la Clinton Foundation, que es la fundación de Bill Clinton, a nivel mundial anualmente genera proyectos en todas las regiones del mundo. En esa época, estamos hablando del 2017, llegó a Ecuador la Clinton Foundation por primera vez junto a Holt University, que como te decía tiene sede en Shanghái, en Londres, en Dubái, en Boston, y se creó una competencia y como Ecuador iniciamos a participar de esta competencia. En ese momento teníamos que hacer proyectos económicos y sociales que se destinen a salvar la vida de 10.000 refugiados, que era parte de la diáspora... No, de la diáspora africana hacia Europa en ese momento, ya por el conflicto en Siria. Entonces en la Universidad Internacional empezamos a trabajar con un grupo de estudiantes de distintas áreas, de mecatrónica, de relaciones internacionales, de medicina, de derecho. Creamos un proyecto y luego de eso nos vamos a participar en Londres. Pero en ese transcurso se tenían que contar con fondos económicos y ese era uno de los roles que teníamos que asumir nosotros como directores de campus. Buscar financiamiento. En esa época, buscar financiamiento. Yo vengo a Santo Domingo conociendo de la empresa privada que es muy solidaria y siempre ha sido solidaria en Santo Domingo. De hecho, hice una gira de medios en esa época y coincidencialmente me reencuentro con Johanna después de algunos años. Entonces, tú buscando financiamiento y te encontraste con ella. Encuentro a ella por todo el rol social que ella viene desempeñando desde hace años, le comento el proyecto y ella sin dudarlo, como siempre ha sido, me dice, no hay problema, X cantidad de dinero te puedo aportar. Y yo le digo, que Johanna, esto es como un auspicio. Y ella me dice, no, tranquilo, no hay necesidad de poner mis marcas, de poner mis logos, simplemente es un apoyo porque el proyecto va a ayudar a miles, en este caso de niños, principalmente refugiados en esa época o que estaban consiguiendo el estatus de refugio en Europa. Entonces nos volvemos a encontrar después de un tiempo. Yo en ese momento, por la beca que tenía en la universidad, pude ir a Londres, volví y digamos que nos ¿Estuviste en Londres? Sí, estuve una semana en Londres. Eso fue una anécdota bastante chistosa porque hasta 2 semanas antes del viaje yo no iba a ir solo las 4 personas pertenecientes al equipo que iba a presentar el proyecto. Y yo como director no iba a ir en ese momento. Y esa es una de las anécdotas que tengo porque obviamente, digamos que no vivía en una situación económica mala, pero una cosa es vivir en clase media como siempre somos la mayoría y otra cosa es tener para pagarte un pasaje a Londres donde la moneda es la libra, mucho más caro que el dólar, donde tienes que ir a gastar en hotel y bueno, una serie de ¿Pero te pagaron, elementos. Te financiaron La universidad. Ah, la universidad. La universidad 2 semanas antes decide financiar el viaje por el proyecto que yo había realizado. Fuimos a Londres, presentamos el proyecto y cabe destacar que fue la primera vez que Ecuador quedó tercero a nivel mundial en un proyecto de esta naturaleza. ¿Pero y clasificaban cuánto? ¿O a quiénes se les daba el presupuesto? Se daba el presupuesto a los 3 primeros. Entonces, claro, sí. Entonces sí hubo un premio para los muchachos que presentaron el proyecto, bajo el liderazgo que en ese momento estábamos llevando adelante, pero más allá de eso fue el reconocimiento y por primera vez a Ecuador se lo volteó a mirar en un espacio de este tipo, que ya lo habíamos conseguido el año anterior, pero estuvimos en Boston, no en la competencia de Holt, pero sí en una conferencia que lideró la Universidad de Tufts, que es cerca a la Universidad de Harvard, y con el Instituto Global para el Liderazgo. Entonces también estuvimos en eso. Entonces digamos que con Johanna mantuvimos ese contacto. Todo esto sirvió para que Johanna vea tu perfil. Exactamente. Y el momento de buscar un asor, te busca. Ella seguía mi carrera y yo seguía la de ella. Cuando yo regreso a Santo Domingo en noviembre del 2018, yo regreso a Saracay Televisión, vengo a la casa a ser analista política en ese momento. Del programa En la Mira. Del programa En la Mira. Y una de esas oportunidades, estábamos en edición en el programa, en la reunión de la mañana, para el programa que se venía en la noche, entrevistábamos a candidatos y ese día me dicen, hoy la entrevista es con Johanna Núñez. Entonces, lógicamente, un agrado de volver a verla después de mucho tiempo, pero teníamos que mantener la objetividad en el programa por respeto a los ciudadanos y por honestidad propia y por profesionalismo. Las amistades quedan fuera del set y fuera de las áreas de trabajo.
Incluso hay una anécdota que esa noche ella se levanta porque hubo unas preguntas bastante incómodas. Cuando acaba el programa se levanta y me dice, volvemos a ser amigos. Le digo, claro, volvemos a ser amigos, y nos reímos porque los dos entendemos que es un espacio donde están dos profesionales y no están dos amigos. Entonces luego de eso, el día que ella gana las elecciones con el alcalde Erazo, Saracay coincidencialmente fue la primera casa que recibió la entrevista de ellos recién ganadores sobre las 9 de la noche de ese 24 de marzo. Che, ese día maratónico. Nosotros llevábamos desde las 6 de la mañana haciendo transmisión. Todos. Yo también estaba ahí, solo que ustedes estaban en pantalla y yo estaba tras cámara, estábamos haciendo la de encuestas. Llevábamos haciendo la transmisión desde las 6 de la mañana, yo ya me iba sobre las 7 y media de la noche de la casa, sobre las 8, perdón, a la casa. Llega ella, nos saludamos, la felicito y dejamos de hablar. Después de un mes, ella me contacta a través de su equipo, tomamos un café, tuvimos una reunión y ella me dice que quisiera contar conmigo dentro del equipo, lo cual para mí fue un honor. No sabía en ese momento qué rol iba a ocupar, cuando días antes de la posición de ella reunió a su equipo de trabajo y dijo, bueno, ustedes ocuparán determinadas posiciones. En ese momento se me denominó asesor de ella y fue un gran gusto, y así fue como entré. Parte del trabajo que yo veo que tú tienes, y te lo decía otro día hablando, es que está en tus manos el futuro de la provincia o el financiamiento de la provincia. Porque ahorita el gobierno, como todos sabemos, el dinero está quebrado, no tiene financiamiento para pagar a la UNE, a los canales de televisión por medio del CNE, bueno, no tiene para pagarle a nadie. Y entre eso le está debiendo desde, me parece, desde abril hasta que estamos de agosto, está debiéndoles el financiamiento a los gobiernos seccionales. Entonces, si no tienes dinero del gobierno central, ¿estamos en tus manos conseguir recursos de afuera? No, yo creo que estamos en buenas manos y son las manos de Joana. Nosotros somos parte del equipo de ella. En este caso a mí me toca hacer las gestiones, pero lógicamente bajo los lineamientos y las instrucciones que te da la autoridad en este caso. Como área de gobernabilidad sí hacemos la gestión ante el Ministerio de Finanzas. Conseguir recursos. Una gestión bastante compleja, como tú bien mencionabas, por ley a nosotros nos dan asignaciones mensuales, que para el caso de Santo Domingo es $1.810.000 y algo más mensuales. A nosotros nos están Pero el valor siempre cambia, ¿no? Mensualmente puede que cambie de un mes a otro. A ver, depende de la asignación hacia qué gobierno descentralizado. Normalmente es la misma cantidad de dinero mensual para los 12 meses del año. Esto hay que explicarle a la ciudadanía. Los gobiernos descentralizados tenemos un presupuesto anual que proviene desde el gobierno central. Eso lo dividen para 12 meses de depósito, ¿no? Ya, ¿el año pasado cuál fue? En este momento nosotros estamos recibiendo $1.810.000. Mensuales, sí. Ya, no varió. No varió porque tenemos presupuestos prorrateados. ¿Ya? Actualmente nos están debiendo desde abril, un porcentaje amplio de abril que supera el 80% de abril. El último depósito que tuvimos fue algo por $300.000 del 27 de julio. Nos deben abril, el 100% de mayo, el 100% de junio, el 100% de julio y el 100% de agosto. Hacíamos cuentas en una reunión que tuvimos en horas de la mañana con el equipo financiero y con la prefecta, y la deuda que tiene el gobierno central en estos momentos asciende a los 8 millones. ¿El gobierno central, 8 millones? Con Santo Domingo. De ahí hay prefecturas que superan la deuda de los $60 millones. Como Santo Domingo nos deben $8 millones que de todas maneras impide que el trabajo del gobierno descentralizado de la prefectura en este momento sea el que quisiéramos, pero hay que decirle a la ciudadanía que se han tomado decisiones acertadas. Una de ellas, por ejemplo, en la mitad de la pandemia, la prefecta llamó directamente al gerente zonal del Banco de Desarrollo del Ecuador y le dijo, señor gerente... En Puerto Viejo. En Puerto Viejo. Nosotros tenemos deudas con el Banco de Desarrollo del Ecuador que también heredamos de la administración anterior, lo cual es normal. La prefecta, en medio del momento más crítico de la pandemia, durante el primer mes lo llamó y le dijo, señor gerente, a partir de este momento Santo Domingo no le puede pagar las asignaciones pendientes que tiene, porque el dinero que hay se va a ocupar para la atención de la emergencia sanitaria. Entendió el Banco de Desarrollo del Ecuador, se nos dio un plazo de 90 días sin que genere esto interés, que eso es lo más importante, sin que genere interés, y se pudo destinar el dinero para otras aristas más importantes en ese momento. Y bueno, son decisiones que se han ido tomando en la emergencia, y como tú dices, eso también tiene que ver con la parte de gobernabilidad que tenemos que desempeñar. Hasta ahí más o menos estás dando un resumen de lo que ha sido tu trabajo en la prefectura en el tiempo que has estado. Ahora explícame, para conocerte un poquito más, ¿qué estudiaste tú? A ver, la universidad. La universidad. Antes de eso, siempre me gusta mencionarlo, yo soy graduado del Colegio Marista aquí en Santo Domingo, de la Pío XII. ¿Por qué te gusta mencionar el Colegio Marista? ¿Tienes cariño al...?
No, me parece que sí le tengo cariño, A la obviamente, a todas las instituciones por las que he pasado, pero me parece que siempre los profesionales se quedan con la universidad. Y así como se valora el trabajo de los profesores universitarios, yo valoro mucho el trabajo de los profesores de secundaria y de primaria. Yo estudié en el Madre de la Paz, luego pasé al Instituto Técnico de Comercio Amazonas, luego vuelvo al Madre de la Paz, me gradúo en el Marista y voy a la universidad Internacional del Ecuador en Quito. Ahí estudio Diplomacia y Relaciones Internacionales, que es una carrera que tiene dos ramas principales, Derecho, Ciencia Política, y dentro de eso se van esas son las principales carreras de esa universidad. Instaurando las relaciones internacionales. Nosotros recibimos Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Derecho Humanitario, Derecho Ambiental, Cooperación Internacional, Administración Pública, Teoría de la Ciencia Política, Teoría de las Relaciones Internacionales, Geopolítica. Es un pensum bastante fuerte. Luego de que yo acabo la carrera de Diplomacia y Relaciones Internacionales en el 2018. He hecho hasta la actualidad 2 diplomados, el uno lo hice avanzado en Derechos Humanos y el otro lo hice en Ciencia Política, Gobernanza y Administración Pública. Y actualmente, bueno, estoy cursando una maestría, estoy en la mitad de la maestría en Administración Pública, entonces digamos que ese es a breves rasgos el bagaje académico que tengo. Sí, tomará la cervecita. ¿Fue en la universidad donde tuviste de profesores como docentes a personas que están ahora en el gobierno de Lenín Moreno? Sí, una de las cosas más bonitas que te deja la universidad son las personas que conoces en ella. Aparte, lógicamente, de todo el tema de conocimientos y el tema académico y de oportunidades que te presenta. Mientras estuve en la universidad, mi primer decano fue Gonzalo Ortiz Crespo. Fue uno de las principales personas articulistas a nivel nacional que tuvo mucho que ver con el tema cultural y el Museo del Banco Central en Quito. Actualmente entiendo que era asesor hasta hace pocas semanas del anterior canciller José Valencia. Otro profesor fue Alejandro Suárez, él es actualmente director de la Academia Diplomática del Ecuador. Decana de mi facultad posteriormente fue la abogada María Paula Romo, actual ministra de Gobierno. Con ella coincidimos en el proceso, por ejemplo, del proyecto hacia los 10.000 refugiados. ¿Y te reconoció? Claro, con ella trabajamos muy de cerca eso. De hecho, ella fue la que trajo el proyecto a Ecuador, a la Universidad Internacional. También profesor mío fue el general Osvaldo Jarrín, que es el actual ministro de Defensa. Él fue profesor mío de Geopolítica. Tengo otros profesores, por ejemplo, Javier Orti, él es actualmente secretario nacional de Avanza Ecuador. Y bueno, una serie de personalidades que a pesar de la percepción que pueda tener cada ciudadano de ellos y del rol que han desempeñado en el gobierno, en cuanto al tema académico aprendí mucho y me sirvió mucho estar de cerca de estas personas que tienen una larga trayectoria en el sector público y en la política nacional. Ok, en este primer bloque hemos dejado claro la persona, quién es Andrés Gómez, porque luego en el segundo y tercer bloque vamos a hablar acerca de temas importantes temas de coyuntura, en las que quiero saber tu opinión. Yo veo que esta entrevista la hago yo porque quiero, más que todo, más que saber de ti, es aprender de ti. Porque a pesar de que somos contemporáneos, yo veo en ti como una figura a la que te agradezco. Quisiera llegar a ser, por el conocimiento que tú tienes. Entonces, en esta entrevista tú vas a compartir un poco de el conocimiento y vamos a conversar acerca de varios temas. Vamos a hablar acerca de la guerra comercial que tiene China a Estados Unidos, hablar del paro, hablar de la gestión del gobierno en la pandemia y otros temas más que vamos a hablar en el segundo y tercer bloque. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Listo, regresamos al segundo bloque de El Bolígrafo Rojo. Estamos con Andrés Gómez, director de Gobernabilidad de la Prefectura. Vamos a hablar ahora sobre varios temas importantes, temas coyunturales nacionales e internacionales que están ahora en boga. Primero, antes que todo, quiero que tú te definas como idealista.
izquierda, derecha, ¿en dónde está ubicado Andrés Gómez? A ver, te podría dar la respuesta política que es, no tengo ideología, mi ideología es servir a la gente, etcétera, etcétera. La que se la sacan ahora que es todos, la que yo no soy respuesta ni izquierda ni de derecha, que la ideología es quedaron yo atrás. trabajo para el pueblo, hago lo que haya que hacer. Exactamente, pero mira, Bertolt Brecht, que es un filósofo alemán bastante reconocido, él decía que lo más crítico de una sociedad es el analfabeto político. El analfabeto político es aquella persona que orgulloso dice yo odio la política, y hay muchos ciudadanos que dicen odiar la política, pero no se comprende que la política define desde cuánto cuesta un pan, cuánto cuesta el zapato, cuánto cuesta el frijol, cuánto cuesta el arroz, cuánto cuesta el transporte público, y de ese analfabetismo político, del odio a la política, nace la prostituta, nace el niño abandonado, el marihuanero, nace el que no tiene oportunidades para ir a una escuela, para tener acceso a la salud. Entonces sí hay que tenerle, no amor, pero al menos sí el compromiso que se debe tener con la política nacional. Está bien que la ciudadanía hable de la política, muchas autoridades les molesta que en redes sociales, que en la televisión se genere opinión pública. Y eso tiene que hacerlo la ciudadanía, porque eso nos permite acabar con este analfabetismo político que crea desigualdad en el Ecuador. Y entender esa política es comprender las ideologías. Ya, ponte me vayas por otro lado. No, justo a eso voy. Que cuando en esta campaña que va a empezar, los políticos le digan a la ciudadanía, no, yo no tengo ideología, mi ideología es del pueblo. No, la ciudadanía tiene que decirle, señor, ¿cuál es su ideología? Porque de esa va a depender sus decisiones económicas. En el caso muy particular, digamos que siempre he sido una persona de centro, y si me tengo que definir hacia algún lugar, voy más hacia la centro-izquierda. Eso sí, dejo muy en claro que en materia económica soy una persona que defiende que entre menos se meta el Estado, mucho mejor. Mientras menos meta el Estado las manos al bolsillo de las empresas privadas. Mucho mejor. El mercado sí necesita cierta regulación, pero se puede ir, digamos, estableciendo una dinámica propia. Cuando el Estado se mete en el mercado, la historia no nos da muy buenos resultados. Es que el Estado es mal administrador, al menos en los países latinoamericanos. Pésimo administrador, porque si tú eres una persona a la que le llega sentado $100 mensuales, lógicamente vas a gastarte 99 porque sabes que el próximo mes entran 100. Y eso pasa con el Estado y con los tributos. Sabe que le va a ingresar cierta cantidad de tributos, entonces gasta, y muchas veces gasta de más. Pero, volviendo al tema de la ideología, soy progresista en el tema de derechos, restitución de derechos. Yo creo que a las minorías hay que restituirle y darle toda la mayor cantidad de derechos posibles, lógicamente, en base a una equidad con las mayorías. Creo que se tiene que trabajar mucho el tema medioambiental en el Ecuador, y se tiene que analizar el tema de la minería, por ejemplo, que ahorita está tan de moda con la demanda constitucional que presentó el prefecto y ahora precandidato del movimiento indígena Yacu Pérez en Quito hace pocos días. Entonces yo creo que si me tengo que definir hacia algún lugar, me iría más hacia la centro-izquierda, pero dejando en claro el tema económico, que es por lo que muchas veces se dice que es más de derecha. Entonces, ya habiéndote definido como un centro-izquierda, que me sorprende porque yo te conozco mucho tiempo, y antes solía decir, cuando estamos en el programa En la Mira, sabía decir que tú eras de derecha. Sí, por el tema económico, porque en el programa En la Mira hablábamos casi siempre en materia económica. Entonces, cuando tú le dices a alguien, prefiero que el Estado meta menos la mano en el sector privado, toda la gente lo asocia a derecha, pero no necesariamente tiene que ser así. Ya. ¿Cómo ves tú la gestión del gobierno o el actuar del pueblo indígena en el paro de octubre? A ver. Porque si dices ser de derecha, asumo que estabas de acuerdo con la eliminación de los subsidios. Mira. Pero también te noto un poco del lado o sea, simpatizando con la izquierda, con los indígenas. Mira, estar de derecha no es estar ni a favor ni en contra de los subsidios. A los subsidios hay que comprenderlos, ¿ya? Y subsidios son bien entendidos, tanto en la derecha como en la izquierda. Los subsidios son medidas que tienen una principal característica. Bueno, dos. Son coyunturales, responden a una necesidad poblacional, y la segunda son temporales. No podemos permitir que un subsidio esté por los siglos de los siglos, porque le hace mal a un país. Sin embargo, para eliminar subsidios, el gobierno tiene que crear las condiciones económicas para que esa población a la que le voy a quitar el subsidio tenga la capacidad económica para poder pagar y solventar esa diferencia que va a tener. Ahora, actualmente, con la crisis económica que vive el ciudadano ecuatoriano,
con la crisis radical de empleo que tenemos en el país desde hace algunos meses, no le puedes quitar el subsidio al ecuatoriano, porque le estás dando un tiro de gracia, lo estás acribillando. Por un lado le quitas el empleo y por el otro le quitas el subsidio. Entonces no es momento para la eliminación de subsidios, ¿ya? Ahora, sí se tiene que ir haciendo el análisis futuro de cuándo vamos a eliminar el subsidio, porque esta crisis va a seguir. Claro, porque, o sea, no, como decía, los subsidios deben ser temporales, no eternamente, sino llegar a un Y la momento... crisis va a seguir. Entonces no podemos hablar de que mientras siga la crisis sigue el subsidio. No, se tienen que ir buscando medidas progresivas para la eliminación del subsidio, pero no lo puedes eliminar de golpe, ¿ok? Entonces, eso por el paro de octubre. Y además, hay que entender algo. Cuando alguien apoya la causa indígena, izquierdista. Cuando alguien rechaza la causa indígena, de derecha. Y no es así. La causa indígena es una de las causas más nobles que tiene nuestra región, hablándote de Sudamérica, ¿ya? Un indígena que puede estar en el páramo o puede estar acá en el Cóngoma o puede estar en algún lugar de la costa. De la costa, ajá. ¿Ya? Pero es una persona que durante décadas ha vivido sin agua potable, sin energía eléctrica, y todos los días ha tenido que levantarse a las 5 de la mañana para producir... Trabajar la tierra. Trabajar la tierra, producir determinado alimento que un tercerizador le va a pagar menos de la mitad y que va a llevar y se va a ganar el doble ese tercerizador o ese intermediario. Entonces, ¿cómo le dices a esa persona, te voy a quitar el subsidio y aguántate? Las cosas no deben ser así. Y la causa indígena no es una causa que responde a la eliminación del subsidio. La causa indígena responde a una discriminación por décadas y que actualmente logró por primera vez en el país, bueno, luego de las marchas de la década del 90 del año pasado, volver a unificarse, eliminó las fragmentaciones parcialmente que tienen sus líderes y ha permitido que se hagan notar. Que ahora, se unan, pero ahora se dividieron de nuevo. Actualmente están divididos nuevamente, aunque parece que esa fracción ya ha finalizado, porque Salvador Quispe veía una entrevista ayer, que era uno de los precandidatos, ya aceptó la candidatura de Yacu. Pero volviéndote al tema del paro, yo creo que la causa indígena llegó hasta cierto punto y de ahí en adelante hubo infiltrados, porque no veo yo a un indígena. No te iba a preguntar, si es que tal vez veías tú que en todo ese tema del paro más bien había más que defender la causa indígena que noble y toda la cosa. No había algo político que se estaba moviendo por debajo y lo que querían era tumbar el gobierno. Sin duda, sin duda. La raíz es económica y política. Pero si tú analizas los primeros días del paro, cuando los líderes indígenas salían a los medios de comunicación, nunca hablaban de derrocar al gobierno. Sí, nunca. No se hablaba de desestabilización. Pero después de unos días empezaron a salir otros líderes donde ya se hablaba del derrocamiento del presidente Lenín Moreno. Entonces ahí ya el panorama cambia totalmente. Porque la causa indígena en un primer momento era eliminar el decreto que había firmado el presidente en ese momento. Y cuando se empezó a dialogar, los indígenas fueron a la mesa. Y muchos que se infiltraron en esas marchas quedaron con el traje puesto porque dijeron, ¿por qué no siguió las manifestaciones? Y ahí hubo la respuesta para todo el Ecuador. El indígena nunca quiso tumbar al gobierno nacional. El indígena lo que quería era eliminar... ¿Tú personalmente, a quién tú le atribuyes el ataque a la Contraloría? Eso es algo que lo tiene que determinar la justicia. Mira, atacar la Contraloría General del Estado de un país es gravísimo. Es gravísimo porque es donde reposan los archivos sobre las investigaciones que determinan causas civiles, administrativas y penales para funcionarios de todo un país, y estás atacando la matriz de esta institución. Entonces yo creo que... Pero entonces, ¿a quién más le afectaba o le interesaba borrar las evidencias o investigaciones que estaban llevando a cabo? Mira, hay muchas teorías. La que la mayoría ha mencionado, que tiene que ver con el ala del correísmo. Hay otros que han mencionado que es un autoatentado del gobierno nacional para poder garantizar el uso progresivo de la fuerza en ese momento. Hay otros que mencionan que fue... A ver, o sea que utilizar para permitir usar el uso progresivo de la fuerza, o sea, diciendo el gobierno, atacaron la Contraloría, entonces voy a portarme duro con estos manes y le voy a dar el palo. Esa es una de las teorías que se ha analizado a nivel de país, porque había un impedimento. Por eso te digo, es complicado en este momento y sería irresponsable de mi parte, con la persona que está viendo a través de tu programa, a través de la televisión o de los medios digitales, yo decir, fue X o Y persona o X o Y grupo. Porque mira, yo soy un profundo convencido de que el lenguaje construye realidades. Cuando a un niño se le enseña o se le dice, no llores porque las que lloran son las niñas, ya le están enseñando que en la sociedad hay una regla vertical
donde los fuertes no lloran y los fuertes son los hombres y los débiles lloran y las débiles son las niñas. Y después nos quejamos 20 o 15 años después cuando ese mismo niño va e insulta a su esposa, agrede a su esposa o le da violencia psicológica a su propia esposa. Y eso es producto de que el lenguaje construye realidades. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me mencionabas, si yo te digo A o B es culpable o no es culpable, estoy construyendo una realidad que probablemente no tengo los fundamentos para sostenerte. Entonces yo sí creo que en Ecuador una de las cosas que debemos cambiar de la ciudadanía es, al menos en medios de comunicación y cuando hacemos opinión pública, decir yo creo, yo pienso o a mí me parece. Cuando estamos en la casa lo podemos mantener hacia nuestros adentros, pero otra cosa es la responsabilidad que tenemos con quienes nos están viendo. Sí, o sea, está bien y acepto tu teoría. Yo lo veo como que te la estás sacando y no me quieres responder la pregunta. No, lo que sucede es que es un acto muy grave. Un acto muy Es que tú no grave. estás sentenciando. O sea, tú no estás diciendo eso fue lo que pasó y estoy pidiéndote tu opinión. Mira, es que ahí viene más del tema filosófico. Una cosa es la sentencia judicial, la que te manda a la cárcel o te absuelve. Otra cosa es la sentencia moral, que creo que es la que más pesa en este país. Y creo que quienes estamos en la función pública y quienes no están también sabemos cómo una aseveración de alguien puede marcarte. Porque una mala noticia o una frase populista se riega 10 veces. Claro. Y cuando la quieres corregir se riega 4. Ya dañaste la imagen de alguien que probablemente es inocente. Entonces yo sí creo, lo que sí creo es que esa investigación no se puede quedar en el olvido, como aparentemente está pasando. Yo creo que debe seguir la investigación. Claro, nunca se dio, nunca se vio, nunca Probablemente en la Fiscalía General del Estado se está realizando, pero los medios de comunicación tienen que hacer seguimiento a eso. Se tiene que identificar cuáles fueron las causas para que el edificio de la Contraloría General del Estado quede como quedó, que fue catastrófico y por encima de cualquier hecho que sucedió. Y fue justo en un piso que atacan, donde estaba el piso de las investigaciones, de los papeles. De hecho, una semana después del paro yo estuve en Quito. Tengo una anécdota bastante interesante porque mientras se daba el paro, nosotros no estábamos en Ecuador. Hablo con la prefecta y con unos compañeros, estábamos en los Estados Unidos haciendo una gira por Nueva York y New Jersey, trayendo inversión a la provincia, que de hecho se consiguió, y buscando que los productos santodomingueños lleguen al país, que está próximo a conseguirse. Y cuando llegamos a Ecuador, estábamos en el aeropuerto de Miami y nos decían, no vuelen, se va a cancelar el vuelo por la situación en la que estaba el Ecuador. La prefecta decía, bueno, si no me dan este vuelo, compramos otro, de donde sea sacamos el dinero, pero tengo que estar en Santo Domingo, por la situación como estaba. De hecho, adelantamos el vuelo. Cuando se puso más caliente la cosa, nosotros teníamos unos días más en los Estados Unidos, la prefecta dijo, se cancela la agenda, nos vamos a Santo Domingo, tenemos que ir a actuar ya. Venimos y cuando llegamos al aeropuerto de Mariscal Sucre, llega la persona que nos iba a recoger y nos dice, ¿y ahora cómo vamos a Santo Domingo? La vía Loa tiene 5 peajes de personas indígenas y están quemando llantas y eran las 2 de la mañana. Entonces la prefecta dice, como pinte, vamos. Y lógicamente le decían, no lo haga porque usted es autoridad y se supone que están en contra de las autoridades. Sí. La cosa es que pasamos 5 peajes y en uno de ellos pudimos conversar con una de las personas indígenas. Imagínate, 2 de la mañana en Machachi, el frío que hacía, la gente... ¿Pero la gente estaba haciendo fiesta? Tiznada de negro. No, mira, las personas no nos querían dejar pasar y cuando dijimos, bueno, ¿qué querrán? Se bajaron y las personas nos dijeron, queremos comida. Chuta. No queremos nada más, comida. Entonces, ese tipo de cosas te hacen entender quién es el indígena y te hacen respetar mucho más al indígena. Porque cualquier otro tipo de persona te cobra plata. El indígena te dice, no, quiero comida. ¿Y quiero comida para qué? Para poder aguantar aquí, en este frío, en esta lluvia, y por una causa que va a afectar a mis niños. Y te digo, habían niños, habían ancianos, habían personas de 30 a 40 años. Pero cuando sucedió eso a las 3 de la mañana en Machachi, pudimos comprender cuál era realmente la naturaleza de la protesta de octubre. Por eso te digo que es una causa muy noble y que lo que pasó en la Contraloría General del Estado y lo que pasó en las calles de Quito, no tiene nada que ver con los Quito indígenas. Quedó destruido, no tiene nada que ver tiene con el con o sea, los indígenas. los indígenas Al menos no son con los la gran vándalos. mayoría y con las bases no. Por los líderes tienen que responder ellos mismos por sus actos, pero las bases no. Excelente. Saludcita. Se nos va rápido el tiempo. Estamos ya a la mitad del segundo bloque.
Y todavía tengo varios temas que tengo que tratar contigo. Vamos. Vamos a ver, siguiente. ¿Qué piensas tú del socialismo del siglo XXI? O Mira, del socialismo en general. Mira, ninguna ideología es mala en la teoría, ¿ya? Si no, no tuviera frutos, ¿ya? El capitalismo tiene su éxito, el socialismo tiene su éxito y el comunismo, ni se diga, es el estado utópico de una sociedad, ¿ya? Yo creo que el socialismo del siglo XXI fue un membrete para una generación de políticos, ¿ya? Cuando tú quieres posicionar a una generación, quieres posicionar a una corriente, tienes que darle un membrete a esa época. Entonces, no sé si esa época la podemos catalogar como socialismo. Si tú analizas el caso, por ejemplo, de Bolivia, ¿es socialista Bolivia? No sé. Uno de los países que más ha incrementado la inversión extranjera en los últimos años. ¿Ah, sí? ¿Sí? Lógicamente ha habido restitución de derechos obviamente estoy hablando durante el periodo de Evo Morales, ¿no? Que no ha sido tan mal presidente como los medios internacionales lo posicionan. Ojo, no digo que sea bueno tampoco, pero sí hay una manipulación fuerte sobre lo que sucedió en Bolivia. Y hay que analizar ¿Lo que ha sucedido en el periodo de gobierno de Evo Morales o sí, ahora por supuesto. Hay que analizar el tema, por ejemplo, del aparente golpe de Estado de Evo Morales. Sí, eso. Todavía no se ha podido justificar por qué un comandante de las Fuerzas Armadas sale y le sugiere al presidente retírese de su cargo. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Ya? Pero bueno, volviendo al tema, cuando tienes una corriente de personas que necesitan posicionar esa corriente, le pones un membrete. En ese caso fue socialismo del siglo XXI o el Frente Progresista. ¿Ya? En ese Frente Progresista tenía a Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, estaba Rafael Correa, Hugo Chávez, Daniel Ortega en Nicaragua, bueno, y una serie de presidentes. Mujica. Estaba Mujica en Uruguay, aunque digamos que Mujica es una persona que yo respeto mucho por la forma de vivir su ideología. Y eso se consagra a ese membrete, y esto ya es teoría política. A la corriente le das un membrete y a ese membrete tienes que darle institucionalización para que sea real. Y lo institucionalizaron a través de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, La UNASUR. Y en varios subgrupos como el ALBA, por ejemplo, que ya la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, bueno, un nombre bastante largo. Cuando se institucionaliza en UNASUR, y tú entrabas del edificio de UNASUR, para quienes pudimos estar en ese edificio, tenías en la puerta a Néstor Kirchner, una estatua grande de tamaño real de Néstor Kirchner, entrabas y tenías la biblioteca Gabriel García Márquez, que lógicamente el Gabo, el colombiano, el escritor de 100 años de soledad, es una imagen representativa de la literatura izquierdista latinoamericana. Sí. Tenías en la entrada un cuadro de, hablemos, 3x2 más o menos, con Hugo Chávez y una frase de Hugo Chávez, y las fotos de todos los presidentes, ¿ya? ¿Todos los presidentes venezolanos? No, todos los presidentes de ese momento de Sudamérica. Allá, okay. ¿Ya? Y hay una anécdota bastante coincidencial, y es que cuando hay el cambio de presidente en Ecuador, no se ponía todavía la foto de Lenín Moreno, ¿no? Esa era una de las... Decíamos, bueno, ¿y por qué no ponen la foto? Bueno, habrán las respuestas, ¿no? Entonces tenías un edificio que inspiraba a izquierda latinoamericana, o al menos al membrete socialismo del siglo XXI. Ahora, los casos de corrupción que existieron durante toda esa época, yo creo que sobrepasaron el límite, ¿no? El caso de Brasil es uno de ellos. El caso de Venezuela yo creo que es un caso muy aparte, pero también hay que preguntarse qué era peor, si Hugo Chávez o Nicolás Maduro. Y creo que a la vista está que Nicolás Maduro ha sido mucho peor que Hugo Chávez. En Ecuador se ha desatado también una serie de investigaciones por casos de corrupción. Y yo creo que hay que esperar unos años porque lógicamente hay una corriente que se está oponiendo a esa que ya existía, y hay en algunos países también persecución con el sistema judicial. Yo lo que veo es que por ejemplo en el Ecuador, que estaba gobernado por Rafael Correa, la gente cuando en el 2007 que fueron las elecciones, la gente decía fuera Correa, fuera por todos lados, porque pensaron que con Correa estábamos mal. Se fue Correa, viene Lenín Moreno, la embarró peor, y la gente dice, no, que vuelva Correa, que con Correa estábamos mejor. Y eso pasó en Bolivia también, que con Evo Morales decían lo mismo. Mira, lleva 2 años, 1 año el cambio de gobierno, y la gente pide otra vez a Evo Morales. Mira,
Ganó en Argentina, pasó lo mismo. Mira, puedo hacer una analogía. Si tú tienes padres separados y vives con tu papá, no, tienes padres casados y vives con tu papá y con tu mamá 5 años y tu papá está gasta y te compra el último Xbox y te compra el último teléfono y te compra ropa y te manda de paseo endeudándose y se está acabando toda la plata y llega un punto en donde se separa de tu mamá y te quedas 3 años con tu mamá, a la que le toca, ahora mi hijo vamos a apretarnos del pantalón porque no hay dinero para gastar, el niño probablemente diga no, que vuelva a mi papá, que sí me daba, ¿ya? Pero no se entienda la lógica del gasto y la lógica del ahorro, ¿no? Entonces creo que eso pasa en algunos países. Pues yo creo que lo mejor que pudo haber hecho América Correa es irse el gobierno, porque sabía que si se quedaba iba a seguir bajando su popularidad. O sea, ahora el man puede decir, miren cómo Lenín Moreno ha hecho el país, no siguió nuestra ruta, que no sé qué. Pero si con Correa estábamos mal, lo que llegó Lenín Moreno fue a coger la mesa y ver que la mesa no estaba servida, la mesa estaba hecho pedazos, o el barco estaba ya casi hundido. Y lo que está haciendo Lenín Moreno es haciendo que el barco por lo menos no se hunda tanto, es lo que se puede analizar de varias formas también. Pero ¿y Correa quiere llegar al gobierno a hacer qué? Si el modelo que él cuando él estaba en el gobierno, ya estaba cayéndose, ya estaba derrumbándose. Si nos referimos a la popularidad, sí. Pero bueno, esto tiene que ver entre muchas cosas con la forma, la personalidad de Rafael, que en los últimos años fue bastante, chocó con muchos sectores sociales. Hay una máxima en el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, por ejemplo, y es no te armes muchos frentes, y eso aplica para la política. Tienes que saber con quién peleas y cuándo terminas las peleas, ¿no? Pero aparte, el hecho de ser autoridad te desgasta, ¿ya? No es lo mismo una persona nueva que llega al cargo, al llegar al cargo, solo por sentarte en el cargo ya tienes un desgaste. Porque a partir del primer minuto en el que te sientas en ese puesto, empiezan, falta una vía, falta un infocentro, es que no hay conectividad, no hay inversión, no tengo empleo, el alimento está caro, y llevas 24 horas sentado en la presidencia. Usted dice, ¿en qué me metí? Claro, tú dices, ¿en dónde me metí? ¿Ya? Entonces, ser autoridad te va desgastando. Y estamos hablando de que Rafael duró desde el 2007 hasta el 2017. Son 10 años, quizá algo más. El desgaste obviamente iba a ser muy evidente. Tienes 10 años de desgaste continuo, porque no solo peleaste contra sectores empresariales ecuatorianos, peleaste contra medios de comunicación, contra la propia sociedad civil. Pero peleó, se buscó la pelea él solo. Bueno, eso creo que lo puede responder mejor él o su equipo de asesores, pero mira que en política y una de las recomendaciones que a veces hacen los asesores políticos es, si no tienes con quién pelear, busca una pelea, porque tienes que posicionarte y mantenerte en medios de comunicación, ¿no? Esa es una de las estrategias que yo no comparto de asesores políticos, pero que existe. Entonces, hay políticos en el país que obviamente cuando no tienen con quién pelear, buscan pelea, pero hay otros que exageran en ese tema y al mismo tiempo pelean con 4 o con 5. Y yo creo, y en esto sí, Fabio, yo soy muy enfático, ahora como servidor público, y el principal riesgo que tiene el servidor público es él mismo. ¿Por qué? Por su ego. Las personas cuando llegan a la función pública creen que tocaron el cielo con las 2 manos y que eso va a ser eterno. Y eso también tiene sus periodos, ¿no? Y son solo 4 años de poder. Y la administración pública, claro, y la administración pública es uno de los trabajos más, para mí... efímeros. Aparte de efímeros, para mí son de los mejores trabajos que hay, porque te pagan por servir a la gente. Te pagan para que sirvas, no te pagan para que hagas nada más. Desde la función que tengas te pagan para que sirvas. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Servir. Servir sin prepotencia, que es lo principal que nos está faltando en este país. Servir con amabilidad y servir sobre todo con conocimiento de causa. Porque de nada vale que tú seas muy amable si no conoces lo que estás haciendo. Entonces tienes que conocer para qué estás ahí. Y cuando un ciudadano va a la prefectura, va a la alcaldía o va a un ministerio a pedirte que por favor le tramites un papel, no te va a pedir porque tú seas lo más grande que hay en este país. Te va a pedir es porque por obra de la vida tú estás sentado ahí y esa persona necesita de ese papel. Y esto lo he hablado con algunos compañeros y de hecho es una de las filosofías que tenemos en el lugar en el que trabajo. Muchas veces hay gente que llega al municipio, por poner un ejemplo, a solicitar que el tema de escrituras, que le ayuden con el trámite legal para el tema de escrituras. ¿Qué hay detrás de esa persona? Está el sueño de una familia de poder construir su casa.
Y a veces, como funcionarios públicos, te sientas y dices, bueno, este trámite queda para mañana. Y así le vas dando largas. Entonces, el funcionario público tiene que entender que no puede jugar con los sueños de la gente, no puede jugar con la propia ciudadanía, y yo creo que eso es más para responder la pregunta que tú mencionabas. Yo creo que Rafael, las veces que pude estar con él, que te hablo 3, 4 veces no más en mi vida, e instantes muy cortos, era una persona muy cercana a la ciudadanía, pero que obviamente tiene que responder por muchos actos, ya sea por acción u omisión, pero de que tiene que responder, lo tiene que hacer. Y tiene que responder también por las acciones que cometió su círculo cercano. Yo creo que también las autoridades tienen responsabilidad sobre quién nombran. Muchas veces dicen, no, es que él era el ministro y él tomó la decisión. No, porque él lo nombró. Y tenemos también los funcionarios públicos que responder por acción u omisión. Y lo único que le deseo, tanto a Rafael como a cualquier persona, es que cuente con todas las garantías del sistema judicial necesario. Porque no podemos medir con la misma vara que nos midieron. Qué bestia, o sea, no, te digo algo sinceramente, te noto muy diferente al Andrés Gómez que yo conocía hace algún tiempo. Muy diferente. Maduras. Madura, o sea que antes No, mira, a la base de la inmadurez y ahora... por supuesto. Mira, cuando tú eres más joven, tienes esos... Bueno, aunque yo no pasé necesariamente por momentos de rebeldía, pero sí ves las cosas de otra forma. Bueno, eso sí, claro. Ves las cosas de otra forma. Ya Sí. cuando vas creciendo, vas adquiriendo ciertos conocimientos, pero sobre todo la vida te va golpeando y te va dando cosas buenas. Digamos que aprendes a madurar, aprendes a respetar mucho más a las personas, y yo creo que eso es parte del proceso que tenemos que ir viviendo como país. Vamos al último bloque, al segundo corte comercial. Se me van a quedar varios temas por fuera. Vamos al segundo bloque, en el tercer bloque, a hablar acerca de... Vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ves tú el pago de la deuda, esta renegociación que se hizo del pago de la deuda. Vamos a hablar de eso en el segundo corte, en el tercer bloque, y sobre elecciones presidenciales, que es el tema que ya se viene, porque ya en 6 meses, 6, 7 meses se vienen ya las elecciones. Entonces quiero también saber tu opinión respecto a ese tema. Complejo. Bueno. Eso y la pregunta del invitado de la semana pasada. Vamos al segundo corte comercial y regresamos. Listo, regresamos del corte comercial, estamos en el tercer bloque con Andrés Gómez. Vamos ahora a hablar así rapidito, lo más rápido que podamos, porque tengo 3 temas importantes que quiero tratar contigo y ya se nos acaba el tiempo, se nos ha ido casi 1 hora de programa. Hablar acerca del reparto de hospitales. ¿Cómo ves? O sea, ¿qué análisis tienes tú? ¿Quién está detrás de todo eso? Y hay algo que también el otro día veía en un analista político, es que dice, capaz el reparto de poderes no está mal. El reparto de poderes, si es que es para un acto de corrupción, ahí está mal. Pero ¿cómo se dice? El cabildeo o el entregar poderes no está mal. ¿Tú cómo lo ves? A ver, el reparto de hospitales es de lo más difícil que nos ha pasado al Ecuador en los últimos meses, y de lo más reprochable a la autoridad que tenga que responder por este caso. El reparto de hospitales es la respuesta al por qué a Ecuador nos afectó tanto la pandemia como nos afectó. ¿Ya? Si estamos hablando de que una casa de salud es una cuota política o es una respuesta a un favor político, obviamente íbamos a tener la calidad del sistema de salud por la corrupción, porque se iban a comprar insumos médicos con sobreprecio. Y más allá de eso es el tema de manejar políticamente un hospital. ¿Ya? Yo creo que la política y todo el tema del lobby tiene sus límites. No está mal el lobby en un órgano, por ejemplo, como la Asamblea Nacional, donde tienes evidentemente que llegar a acuerdos, que llegar a consensos, que se vota por bancadas, que se vota de manera individual, que tiene de abstenciones, ¿ya? Ese lobby en la Asamblea Nacional es normal, y de hecho en algunos países es legal, y en Europa incluso hay oficinas dedicadas al lobby dentro de la Unión Europea, por ejemplo, ¿ya? Eso está bien.
Pero cuando sobrepasas el límite de la corrupción o entregar una institución pública a cambio de un favor político, eso sí es algo que no se puede perdonar y que tiene que ser investigado. Es que, a ver, en ¿para Ecuador. qué repartes un hospital? Un asambleísta, digamos en el caso... A ver, para no nombrar ningún caso. Tú eres presidente de la asamblea. Tú eres el ministro de gobierno. Yo soy un asambleísta. Yo te digo, para que no te manden a ti a juicio, necesitas un voto, que es mi voto. Dame el hospital Ingrediente Agua de la ciudad de Machala. Dame ese hospital. ¿Yo para qué te pido ese hospital? ¿Qué voy a hacer yo con ese hospital? Tú sabes para qué te lo estoy pidiendo. Bueno, tiene muchas respuestas, ¿no? La principal y la que se nos viene a la cabeza a todo el mundo es obviamente para poder cumplir con favores políticos a través de puestos que quiere poner a X o Y Claro, persona. eso es un favor, ese es el favor político que te estoy pidiendo. Me refiero Pero a que yo te lo pido porque irán a poner a X o Y persona de gerente, a X o Y persona de subgerente, de director médico, etcétera, etcétera. Y otra cosa que es lo que se ha ido progresivamente destapando por la propia justicia es para el tema de corrupción a través de contratos. Pero es que a mí, ¿de qué me sirve o sea, sí, puedes poner a amigos tuyos a trabajar en esos puestos, pero ¿para qué pones a esa gente? No creo que sea solo para que tengan un buen salario. Obviamente no, Para controlar el hospital. Puede también responder a un salario, pero yo creo que la justicia en las próximas semanas, si todo sigue el curso que tiene actualmente, se destapará que en el tema de corrupción probablemente parte de ese dinero llegaba a los legisladores, a los asambleístas, y ahí tendremos la respuesta del por qué se reparten los hospitales. Recordemos que muchos hospitales del país tienen incluso más presupuesto que las propias prefecturas o alcaldías. Entonces estás hablando de una institución que maneja millones de dólares, miles de millones de dólares al año, y ahí tienes la respuesta también del por qué sucede eso. Hay hospitales que tienen más presupuesto que una prefectura o municipio. Por supuesto. Increíble. Y hay que analizar también, y yo creo que esto es un mensaje no para la ciudadanía, sino para los políticos, y es de entender que la política y el poder tiene sus límites. No puedes negociar principalmente con hospitales y con escuelas. El sistema de salud y el sistema educativo de un país tiene que ser respetado y tiene que ser sagrado. Ser lo más bajo, lucrarte de la educación y de la medicina. Lucrarte de la educación sabiendo que ese robo que vas a tener probablemente va a dejar a un niño sin estudiar. ¿Ya? Robar en el Ministerio de Telecomunicaciones, por poner un ejemplo, es tener en la conciencia que probablemente una comunidad en la Amazonía, en la costa o en la sierra ecuatoriana no va a tener acceso a internet porque no hubo la plata para poner esa antena. Entonces yo creo que cuando hablamos de desarrollo social, cuando el gobierno se centra en cerrar la brecha económica y social que existe en el país, por lo menos ahí se debería tener un poquito de conciencia, un poquito de moral y decir, bueno, al menos en la salud y en la educación no nos metamos. Y yo creo que el país tiene que investigar mucho lo del Pero es que estos manos ya no tienen moral, de los hospitales, y sobre todo también un tema que está pendiente es el tema de educación, que por ahí también se han destapado algunas situaciones. Este muchacho Salcedo salía hoy diciendo, ya cuando ustedes vean esto, van a haber pasado 2 semanas de lo que voy a contarles, pero hoy, 5 de agosto, Salcedo sale diciendo que él se siente muy bien, que él está confiado porque sabe que todo va a llegar a buen puerto, porque él es inocente y con tanta cámara que le han dado, tanta popularidad, incluso está pensando hacerse político. Hijo de puta, yo escucho eso y digo, qué cínico el hijo de madre, o sea, qué cara dura decir que sale, que cuando se libre de esto, cuando ya salga todo bien, va a hacer una campaña política para postular en algún cargo. Mira, ahí yo quiero decir algo, y es el tema de que cualquier ciudadano en el Ecuador tiene derecho a ser político y a hacer política, ¿ya? Entonces, cuando muchas veces preguntan quién es el candidato ideal, yo cambio la pregunta. No, ¿quién es el candidato ideal? No, ¿quién es el ciudadano ideal? Porque candidato tiene derecho todo el mundo en el Ecuador a ser político, lógicamente respetando las inhabilidades que te da el Código de la Democracia. Pero de ahí a ser candidato, cualquier ciudadano tiene derecho. Ahora, pero ¿y si un ciudadano que ya está en el cargo público y ya ha cometido fechorías? A ver, en el caso de la muerte política, ¿estás de acuerdo? Entonces no. En este caso estarías en contra de la muerte política. No, por eso te hice énfasis en que si hay inhabilidades consagradas en el cuerpo normativo ecuatoriano, es decir, que tú tienes una prohibición por X o Y motivo a ser candidato, como parece que va a suceder en el caso Correa, entonces lógicamente no tienes el derecho a participar. Pero el resto de ciudadanos, de mortales como nosotros, tenemos derecho a ser candidatos. El propio Daniel Salcedo, mientras no sea juzgado,
tiene derecho a ser candidato. Ahora, el problema no es que él sea candidato. No es El que la gente problema vote, es que la gente... nosotros los electores, Ajá. porque a los ecuatorianos lamentablemente nos encanta que nos mientan. Los ecuatorianos somos amantes de las mentiras políticas y eso es algo que tenemos que cambiar. Nos encanta el candidato que nos dice que el país se arregla en 3 días. Nos encanta el candidato que dice que va a crear 200,000 empleos por año. En 100 minutos de gobierno que va a cambiar el país. Nos encanta el candidato que lanza frases populistas, que dice que va a rescatar la agronomía. Por ese el ecuatoriano va y vota. Los ecuatorianos vamos y votamos porque nos encanta que nos mientan. Porque el político que nos dice la verdad, que nos dice, vean, el país para restituirse económicamente se va a demorar 5 años, 10 años, y vamos a empezar paso a paso, y el empleo no se va a generar a tal nivel, sino vamos a generar 5,000, 10,000 empleos semanales, y vamos a hacer un enfoque en materia de inversión económica, y se va a reducir el gasto público en X o Y motivo, y vamos a reducir las plazas de trabajo en el sector público, por él no votamos. Por el que nos dice la verdad no votamos. Entonces, como ciudadanos, como electores, tenemos que dejar de gustar las mentiras, porque si no, obligamos a que ese candidato, o los que vienen en esta elección, nos mientan para que nosotros vayamos y votemos. Pero ¿qué pasa? Si por el que nos miente no votamos, probablemente empiece a haber un cambio. Entonces, en esto sí soy muy enfático y el problema no es del candidato, el problema es del elector. Cualquiera tiene derecho a ser candidato y tiene derecho a proponer lo que él quiera. El problema es del elector. El problema Entonces, en este caso, ¿qué opinas tú acerca de el voto obligatorio? ¿Crees que debería ser obligatorio el voto No. o que voten solo los que quieren votar? No, ya te lo decía en el primer bloque, para mí el voto tiene que ser facultativo. ¿Ya? Ya. Y tiene que ser a partir de los 18 años. Cuando obviamente no existe un nivel de madurez óptimo, pero al menos ya se alcanza la mayoría de edad. Pero el voto tiene que ser facultativo, porque es una obligación moral y civil, y que aquel que vaya y vote, a menos vaya consciente de lo que va a realizar. Pero no se le obligue a alguien a ir a rayar una papeleta, A hacer cachitos. a poner dibujos o a poner palabras grotescas porque no simpatiza con ninguno de los candidatos políticos que están en la papeleta. Yo creo que el voto tiene que ser facultativo, pero al mismo tiempo que el voto es facultativo, tiene que haber un cambio en la conciencia social que va muy asociado a lo que te mencionaba en el primer bloque, y es dejar el analfabetismo político. Tenemos que entender que de ese voto, probablemente a gran escala, va a depender que el día de mañana el pan no suba a 20 centavos, que el transporte no suba, que la libra de arroz no suba, que el zapato, la camisa que yo me compro baje de precio, que la gasolina no suba, que el medio ambiente se proteja y, como te decía, que no quede un niño más desamparado producto del voto que yo no quise dar o del voto erróneo o de la papeleta que yo rayé. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes de lo que significa ir a elegir sobre todo a un presidente para que no sigamos condenados a esta historia, no solo como Ecuador, sino como Latinoamérica. Hablaba de este tema el día domingo con Edwin Mendoza, el presentador del programa En la Mira, y él decía lo mismo, que el voto no debería ser obligatorio porque la gente va obligada por el papelito y vota y raya o sea, sin saber o sin investigar o sin, como tú dices, vota por el más populista, por el que le ofrece el oro y el moro, pero no vota o sea, la gente no averigua o no investiga o no sabe o no revisa las propuestas de cada candidato, entonces por eso vota por el que sale más en pantalla, por el que sale, el que ven en cada, o el que le parece guapo, o el que habla bonito. Claro. Entonces, y esa gente a la final va y vota porque le toca, porque necesita el papel. Entonces, si esa gente que no le importa el país, que no le importa el candidato, que va y vota porque le da la gana, no debería votar, pues entonces, y o sea, no debería ser obligatorio, que debería votar solo la gente que entre comillas le interesa o que entre comillas, es que no, si lo digo, no. La gente que está más interesada es la que debería votar. Mira, si hay voto facultativo tienes que estar consciente de que va a haber una abstención probablemente superior al 50% como pasa en Colombia. Que hay abstenciones de 60%, de 54%, 57%. De hecho, en una de las votaciones más claves en la historia de Colombia, que fue el plebiscito por el no o el sí, por los acuerdos de paz, la abstención superó el 50% de los ciudadanos, ¿ya? Pero, al menos, como se dice en ciencia política, la democracia es la dictadura de las mayorías, pero que al menos de esa mayoría sea la que realmente quiere ir a votar, quiere ir a sufragar. Le interesa.
Entonces yo sí creo que el voto en Ecuador debe dejar de ser obligatorio y debe volverse facultativo. Esto nos va a permitir, al menos progresivamente, ir cambiando la conciencia electoral del ciudadano. Cambiando de tema, todos los temas, queremos hablar rápido pero se nos alargan. ¿Qué opinas acerca del pago de la deuda? O sea, a ver, vamos a hacer un preludio acerca del tema. Cuando estábamos en plena pandemia, le estábamos debiendo un dinero, era al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y el ministro Echer Martínez lo pagó y saltó, así fue, ¿no? Si no me corrige. Hizo un pago, la gente saltó diciendo que ¿por qué se paga eso si no le están pagando especial los del FUT, los de la UNE, salieron a reclamar que por qué se paga cuando esa pauta, ese dinero se debería haber guardado y ahorrado para los hospitales, o para los maestros, o para los, que eso sí se debía haber dado para los posgradistas. Ahora pasa algo que yo creo que es, el otro día veía una entrevista de Mauricio Pozo, que él decía que tal vez esto es un mensaje, a ver, ¿qué es lo que pasó? Entonces nosotros pagamos la deuda, Argentina dijo que no le iba a pagar, al final terminó pagando, dijo que no le iba a pagar. Y nosotros sí la pagamos, entonces el Fondo Monetario ahora dice, ok, ustedes que sí la pagaron, que se portaron chévere, que cumplieron con su deber, les voy a poner una buena calificación y como van a estar bien calificados, les voy a dar un descuento o vamos a renegociar la deuda con ustedes. Mientras los que no quisieron pagar, los que hicieron relajo, los que hicieron pantalla, que no quisieron pagar, con ustedes sí voy a seguir manteniendo los mismos términos de la deuda. Con Ecuador, que se portó bonito, le voy a dar. Entonces la final no resultó tan malo, no fue tan mal, o sea, no estuvo tan mal que el ministro Echer Martínez haya hecho el pago que hizo en mayo, me parece que fue, ¿no? Mayo o abril. ¿Qué opinas al respecto? ¿Estoy equivocado? ¿Me callo? ¿No sigo hablando más? A ver, dos elementos. El primero, no puedes tener a un maestro ni a un doctor impago en esta crisis, ¿ya? Porque del doctor depende la salud de todo un país. Y del maestro depende que la educación no se detenga. Entonces, a esos dos profesionales al menos se les debe pagar totalmente puntual, no obstante de las otras consideraciones macroeconómicas como son el pago de la deuda. Ahora, el pago al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a las entidades financieras de carácter internacional sí tienen un sistema como el que tú mencionabas. Se paga cierta cantidad de dinero y se habilita una mayor para los próximos meses al Ecuador. Si llegara a ser cierto la renegociación de la deuda que ha anunciado el presidente Moreno hoy en la mañana, sería acertado ciertas decisiones que tomó el ministro Martínez durante los últimos meses. No todas, algunas. Como te digo, impagos los maestros y los médicos no pueden estar en este país y los servidores públicos obviamente tampoco, ¿no? Eso en el primer punto. Ahora, a nivel internacional, desde la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las entidades financieras se adscriben más hacia la ideología estadounidense. No es un secreto, es de conocimiento público. Por eso, una cosa es tener de aliado a China, que tienes instituciones financieras chinas con mucho poder económico obviamente, pero otra cosa es tener una buena relación con los Estados Unidos, como evidentemente la tiene Ecuador actualmente, y tienes una excelente relación con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que de hecho son instituciones que no hay que satanizarlos, que sí hay que saber negociar, porque el Fondo Monetario Internacional, como cualquier institución financiera, cuando uno va a X banco aquí en Santo Domingo o en el país, te pone unas condiciones favorables para el banco. En el caso de los países tienen la capacidad de negociar esas condiciones y ahí es donde se juega el equipo económico de gobierno y tiene que establecer las condiciones más favorables posibles para el país. Hace días escuchaba una entrevista a Esteban Albornoz, que es uno de los asesores económicos del presidente Moreno en estos momentos, de ese equipo asesor que formó hace pocas semanas, y él mencionaba, Ecuador tiene dos salidas, la primera más impuestos, la segunda más crédito. No tenemos más salida. Entonces ahí se entiende. Los bonos. Más impuestos no lo puedes hacer, ya tuviste el paro de octubre, aparte tienes una imagen del presidente que no supera el 8% según datos, entonces muy complicado porque generarías una conmoción social que en estos momentos no deberías hacerlo. Y el otro es seguir teniendo préstamos internacionales, que evidentemente es la receta que al parecer se está teniendo. No obstante, como siempre lo he mencionado, la economía y la política es como el amor, depende de quién te cuente la historia. Si le preguntas a Vicente Albornoz, le preguntas a Mauricio Pozo, es una salida.
si le preguntas por el otro lado a Alberto Acosta o le preguntas a... Cada quien tiene su receta de cómo salir de la crisis. Y yo tengo mi receta. Ayala Mora es otra historia. Les voy a contar mi receta. Yo soy un ignorante en materia económica, pero algo que estaba viendo recién, un hecho histórico. A mí me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba viendo que Hitler, en el 33, cuando llega al poder, Alemania estaba hecho leña por la Gran Depresión en el 29, que empezó con la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street. Y rebota a los países de Europa la crisis. Aparte de que Europa le rebota este tema de la Gran Depresión, una crisis financiera, en Alemania le cae por dos la crisis, porque ellos estaban pagando indemnización a Francia por los daños causados en la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania estaba hecho leña. Y llega este muchacho populista con un bigotito aquí y un sombrerito diciendo que él iba a salvar a Alemania de la crisis. Entonces llega Hitler y no podía, y ahí está lo que estábamos hablando hace un momento, no puede subir impuestos porque muy poca gente lo va a poder pagar, la gente no tiene a pagar impuestos. No puede recurrir a deuda porque ya estaba endeudado con Francia y con los países aliados de la Primera Guerra Mundial. Y llega un maestro, que decía este reportaje, un maestro de un banquero profesional, a decir la solución. Y eso es lo que me gustaría aprender un poco acerca de bonos y de intereses y la bolsa y no sé qué cosa. La cosa es que el gobierno alemán entrega bonos por medio de una empresa pública, pero que queda garantizado por el Banco Central alemán. Entonces, cuando la gente ya tuvo dinero, ahí sí Hitler puso impuestos y recaudó dinero de esos impuestos de la gente que ya tenía. Y con ese dinero empezó a hacer carreteras, a hacer fábricas, porque ya empezó la carrera armamentística. Entonces necesitaba trabajo, mano de obra, y dio trabajo, a tal punto que antes de que Hitler llegue al poder habían 7 millones de alemanes desempleados, y cuando empezó todo este programa económico, se activó la economía, se demandaban mano de obra. Mira, la crisis es el estado más riesgoso para una sociedad. No por la crisis en sí misma, sino por lo que viene después de la crisis. Cómo sales de ella, las decisiones que se toman. Hitler es una de las leyendas que tú cuentas y de las historias reales que pasaron. Hitler estuvo preso a finales de la década del 20 y luego de que sale preso se convierte en ese gran líder, al menos hablando gran líder en el tema de poder dominar las masas. Liderazgo, no en la acción de él. El tema del 2007 tienes otra, cómo en Ecuador se vota por Rafael Correa precisamente buscando un cambio a todas luces. La partidocracia. ¿Ya? En el año 1880, se me escapa el año. Gabriel García Moreno. No, cuando llega 1800, ¿qué será? ¿96? Bueno, por ahí es cuando llega Eloy Alfaro a la presidencia del Ecuador. Eloy Alfaro sale en 1901 de la presidencia del Ecuador y él llega precisamente exacerbado por esa necesidad social de en aquel entonces poder dividir de alguna forma el Estado de la Iglesia y de la represión que existía en ese momento. Él llega con su idea liberal, separa lógicamente el Estado de la Iglesia, genera una revolución fundamental en el tema educativo, establece la educación laica también. ¿Y él en qué se impulsa? En los grandes, por ejemplo, grupos productores ecuatorianos, los cacaoteros, uno de ellos. Ellos llevan a Eloy Alfaro a la presidencia. Luego de que Eloy Alfaro sale, pasan unos años, llega Leonidas Plaza a la presidencia, y Leonidas Plaza conservador habla con los cacoteros y habla con los grupos productores y dice, bueno, hay el riesgo de que Eloy Alfaro vuelva, pero ¿es momento para Eloy Alfaro? Necesitamos ahora, luego de 8 o 9 años, el mismo radicalismo liberal que necesitábamos a finales del siglo XIX, y todos dicen, no, ya no necesitamos un radicalismo como el de Alfaro. Y llega y ya todo lo que sabemos, surge el tema de la hoguera, el arrastre de Alfaro y todo lo que ya nos cuenta la historia. Entonces, esto lo generan las crisis y tú tienes que saber manejar las crisis. Alfaro creyó que era la misma dinámica social cuando él deja la presidencia que cuando él vuelve del exilio en Panamá. Y cuando volvió, evidentemente, los grupos y las élites habían cambiado ya y estaban afines al gobierno en ese entonces, si no estoy mal, de Leonidas Plaza. Actualmente nos pasa lo mismo. Estamos en una crisis profunda en Ecuador y estamos viviendo un riesgo latente de que outsider es muy posible que ya no salga porque estamos muy encima de las elecciones. El que podrían determinar de alguna forma outsider es Otto Sonnenholzer, pero que ya tiene cierto tiempo
en el escenario público y estamos ante el riesgo de que alguien que encabece un discurso populista fuerte pueda llegar a la presidencia. Ejemplo, Álvaro Noboa. Hasta hace un mes no era candidato y nadie le paraba bola. De un momento a otro empezó esta efervescencia popular de decir... Pero él sería el outsider entonces, pues. Porque no era candidato hasta hace poco. Mira, los términos de... Nadie discute de arquitectura con un arquitecto ni de ingeniería con un ingeniero, ajá, pero de política saben todo el mundo. Ajá. ¿Ya? Entonces definir un outsider es súper complicado. En términos teóricos, un outsider es aquella persona que no ha estado en el escenario político y que en una elección surge y gana. Okay. Álvaro Noboa sí ha sido un actor político. Sería la sexta vez ahora. Si hablábamos de un outsider coyuntural, sí podríamos decir que Álvaro en este momento, cuando ya nadie lo esperaba que fuera candidato, y de hecho me cuesta creer todavía que vaya a ser candidato, entiendo que su salud no es la mejor en estas últimas semanas. Ojalá me esté equivocando porque no quisiera que un líder como él esté mal de salud, pero evidentemente tiene una aceptación muy alta a nivel del país en estos momentos. No sé si entre los 3 primeros, pero de que entre los 5 primeros está, probablemente sí. Ya, ahora vamos al último tema, ya con este vamos cerrando, se me va a quedar un tema por fuera que era el de los chinos, China versus Estados Unidos, pero no vamos a dejar de lado a los chinos, y vamos a hablar acerca de el gigante asiático. ¿El gigante asiático es China o Japón? China en estos momentos. China, el gigante asiático. Pero la relación que tiene China con nuestro país, el Ecuador, que tenemos una larga historia con China a partir del gobierno de Rafael Correa, pero específicamente quiero aterrizar en el tema de los pesqueros chinos, los barcos pesqueros que están aterrorizando las costas ecuatorianas, el litoral ecuatoriano y en Galápagos. ¿Cómo analizas tú el actuar del ministro Osvaldo Jarrín, que fue docente tuyo en la universidad y que tras cámaras hablábamos que me decías que él es un hombre súper tajante, digno de un militar, de un uniformado? Y que la gente, ahora lo hemos visto, que se le bajó los pantalones a la China, dijo, no podemos hacer nada porque no está en nuestro territorio. ¿Cómo analizas tú este tema? A ver, el general Jarrín coincidencialmente me dio geopolítica, en donde se tratan estos temas, en donde hablas tanto de temas teóricos como prácticos. Yo no creo que el Ecuador se le haya bajado los pantalones, hablándolo en términos muy criollos. Yo creo que se está respetando un marco jurídico que lamentablemente existe también para el tema de aguas internacionales, para el tema de mar. En el tema de mar, para sintetizar, existe la CONVEMAR, que es una de las principales convenciones a nivel mundial, ¿ya? En esa CONVEMAR te establecen 4 categorías: aguas interiores, tienes también lo que son aguas internacionales, tienes zonas económica exclusiva y mar territorial, ¿ya? Entonces tienes que ir categorizando hasta qué medida tienes zonas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y aguas internacionales. Lamentablemente los buques chinos se encuentran en aguas internacionales, que como no está en su territorio, como mencionaba en una entrevista hace días, es como la calle que queda al frente de tu casa. Por más de que está al frente de tu casa, es pública, ¿ya? Esas son las aguas internacionales. Entonces actualmente los buques chinos están en ese lugar. Sin embargo, esto no es solo un tema legal, también es un tema moral y es un tema ético. Y estamos hablando de que Galápagos es una de las principales reservas en biodiversidad a nivel marítimo en el mundo. De hecho, en estos momentos Galápagos es el único lugar en el mundo confirmado donde paren los tiburones ballena. Entonces estás hablando de que probablemente, no, de hecho lo estás haciendo poniendo especies en riesgo a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Lo que se hizo, determinar en qué posición geográfica están los buques chinos, que en este caso parece que son aguas internacionales. Sin embargo, estamos hablando de que es una flota de aproximadamente 200 buques. Entonces se tiene que determinar el recorrido de esos buques, porque probablemente en algún lugar no estuvieron en aguas internacionales, sino entraron a zonas económicas exclusivas. Y se tiene que hacer gestión internacional que se puede apalancar en la muy buena relación que en estos momentos tiene Ecuador con los Estados Unidos. De hecho, Mike Pompeo, miembro del gobierno de los Estados Unidos, secretario de Estado, ya ha salido a medios internacionales a respaldar al Ecuador, hecho que ha sido también eco la Cancillería de la Embajada de los Estados Unidos acreditada en Quito. El embajador Michael Fitzpatrick ya emitió también un comunicado sobre el respaldo que se le está dando al Ecuador en este sentido. Entonces yo creo que hay el marco para que Ecuador eleve este caso al seno de las Naciones Unidas.
puede ser tanto a la Asamblea General como al Consejo de Seguridad. Más allá de tomar una decisión sobre el tema específicamente, que tú sabes que en el Consejo de Seguridad hay vetos, que normalmente es lo que pasa, y en la Asamblea General estás hablando con todos los miembros de las Naciones Unidas, sí es que se empiecen a reestructurar este tipo de normativa que genera estas franjas al frente de un país y sobre todo en zonas como Ecuador. Pero eso puede quedar en el diálogo, ¿ya? Ahora, lo que sí puede hacer Ecuador es generar presión internacional con los Estados Unidos, con los países de la zona, Colombia, Chile y Perú, que tienen costas en el Pacífico, generar con la Unión Europea, que en estos momentos tenemos muy buenas relaciones y que no son las mejores entre la Unión Europea y China. Y sí se genera una presión internacional para que los buques chinos salgan del territorio ecuatoriano o al menos revean su accionar. Hay que analizar también el tema de la deuda que tenemos con China, puede también influir en las decisiones que se están tomando, pero confío que se tomen las decisiones acertadas porque esta no es una violación flagrante a los derechos ecuatorianos, sino es una violación flagrante a la biodiversidad marina mundial. Ya, pero volviendo al tema de lo que decías de la calle y la casa, o sea, sí, no está, es la calle ya es público, igual acá las aguas, pero si en tu casa están afuera en la calle haciéndote bulla, tú llamas a la policía y se llevan a la gente. Igual acá algo se puede hacer, se puede, lo que estabas explicando, para sacar estos buques. Ahora, ¿qué le podemos hacer a los chinos? O sea, los manes parece como se están descontrolando. Pasa recién que mandamos un cargamento de camarón y los manes salen diciendo que no, que el COVID que ellos produjeron o que de allá inició, que ahora no quieren recetar nuestro camarón porque también está con COVID. O sea, ¿no te parece una humillación a la soberanía al Ecuador? Mira, los momentos que vive la diplomacia ecuatoriana con China en estos momentos es un momento muy crítico. Gracias a Dios, encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra un embajador de carrera. En su momento José Valencia hasta hace algunos días y actualmente el embajador Gallegos. Y conozco de muy buena fuente que hay embajadores de carrera diplomática que están cercanos a él y que pertenecen a las direcciones y subdirecciones de la Cancillería. Lo cual, en lo personal, me llena de tranquilidad sobre el proceder que tenga el Ecuador en materia internacional. Ahora, Porque son personas que saben son personas que saben acerca de diplomacia. Ahora, existen vacíos legales, como el tema de las aguas internacionales que tú mencionabas. Yo llamo a la policía y se llevan a la gente. Acá es reformar la ley que rige ese tema. Regir o cambiar el tema de aguas internacionales es imposible, ya porque son categorías específicas que se le ha dado al mar. Pero sí puedes establecer protocolos o reglamentos internacionales que tienen que ser ratificados por la mayoría de países donde existan zonas como Galápagos, ¿ya? O al menos que se intenten parecer a Galápagos, conocemos que es única en el mundo, que el tema de pesca sí esté restringido al menos cierta cantidad de kilómetros de la medida que se utilice en materia marítima a la redonda. Sí, no, el no de nudo velocidad. es de velocidad. Millas náuticas. Millas náuticas. Entonces, cierta cantidad de millas, que lo determinarán mejor los expertos en temas de geopolítica y en temas de mares, pero al menos en este tipo de zonas sí se debe establecer. Y es un debate que lo puede llevar adelante el Ecuador y que incluso puede capitalizarlo el Ecuador a nivel mundial. Entonces yo creo que la crisis también son oportunidades para los pueblos. Listo, vamos ya a cerrar con la pregunta del invitado de la semana pasada, Javier Aguavil, que te hace una pregunta a ti, porque yo le dije que esta semana iba a estar, la siguiente semana, iba a estar Andrés Gómez aquí en el programa, entonces te voy a mostrar el video, ya lo tengo listo aquí. Veamos. Yo a ustedes se los voy a poner en la pantalla, mientras se lo muestro, se lo voy a poner a ustedes en la pantalla. Ahí, aplasta el espacio, ya sabes. Yo creo que del espacio donde ¿Listo? Un saludo, Ahí está Javier. Un saludo para Javier. No tengo el gusto de conocerlo, pero sigo la trayectoria de él como la de muchos líderes. Un saludo para Javier y para toda la gente de las comunidades sáchilas. A ver, desarrollar el plan de vida de las comunidades sáchilas es algo que le corresponde tanto a ellos como a nosotros los mestizos, ¿ya? No solo instituciones públicas, sino a todos los santodomingueños principalmente, porque tenemos que rescatar
una etnia, una nacionalidad que evidentemente está camino hacia la extinción, lamentablemente, como en muchas otras partes del mundo, ¿ya? Nosotros como prefectura sí hemos trabajado en el tema. Tomo la sugerencia de Javier. Nosotros desde el inicio de la administración de la prefecta Joana Núñez, por primera vez se le destinó un equipo caminero exclusivo a la nacionalidad sáchila que está atendiendo a las 7 comunidades. Lo estamos articulando de manera directa con la gobernadora sáchila Diana Guavil. Como ustedes conocen, los sáchilas tienen una estructura también política y jerárquica, en este momento encabezado por la gobernadora Diana Guavil. Durante la emergencia coordinamos con ellas la entrega de mascarillas, el tema de insumos de protección médico, el tema de kits de alimentos que se entregaron de manera exclusiva a la nacionalidad sáchila también. Entonces se está trabajando de manera articulada con cada uno de ellos. Además se está haciendo promoción a nivel nacional e internacional sobre la nacionalidad. Sin embargo, tomo la sugerencia de Javier, creo que es importante, la voy a trasladar apenas salga esta entrevista a la prefecta Joana y nos pondremos en contacto con la gobernadora y con los líderes sáchilas también para poder desarrollar lo que dice Javier, el plan de vida a través de la acción que tenga el gobierno provincial y qué mejor que poder hacerlo. Ahí mismo, va a estar la próxima semana Fabricio Correa sentado en esa silla. ¿Alguna pregunta, inquietud que aproveche la oportunidad que lo tienes ahí a Fabricio Correa? Un saludo para Fabricio. Hace algunos meses lo pude entrevistar en el programa En la Mira. De hecho, En la Mira. Lo entrevistamos 2 veces y nos faltaba el tiempo para seguir hablando. Y una de las preguntas que se me quedó en el tintero, Fabricio, con un cordial saludo para ti, es si hubieras podido en cierto momento eliminar personas del círculo cercano a Rafael Correa, ¿en qué año hubiera sido y a qué personas hubieras eliminado para evitar lo que sucedió en los últimos años de gobierno? Pepa pregunta, Pepa, ¿a qué personas? Aunque ya sabemos de qué personas capaces de eliminaría él. Buena pregunta. Listo, entonces, con esto culminamos el bolígrafo rojo con Andrés Gómez, director de Gobernabilidad de la Prefectura, a quien reitero y vuelvo a comunicarle el cariño que le tengo por el tiempo que te conozco, por la amistad que tenemos. Y de aquí nos vemos la próxima semana con Fabricio Correa, con una entrevista, espero que igual de amena, porque el señor es intimidante, es alto, es acuerpado. Y habla. Y habla, entonces tengo que prepararme bastante para esa entrevista. Nos vemos la próxima semana, que tengan una feliz noche en lo que queda de la noche, porque esto sale un domingo, y buen inicio de semana. Hasta luego. ¿Algún mensaje antes de cerrar a la ciudadanía? Agradecerte a ti, el aprecio también es mutuo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y me gusta encontrarnos en este tipo de espacios. A la ciudadanía, agradecerle por las muestras de cariño que desde mi regreso a Santo Domingo me han hecho notar. Estuve un tiempo en televisión y el otro tiempo en la función pública y creo que aunque ha sido muy poco todavía para lo que quiero estar en Santo Domingo, las muestras de cariño han sido muy grandes y todo mi respeto, mi consideración y el compromiso en el trabajo diario que hacemos para cada uno de ustedes y decirles que no se olviden de ser felices. Muchas veces por estar en X o Y situación o por estar dedicado mucho tiempo al trabajo o por estar haciendo cosas que a veces no nos llenan, nos olvidamos que la principal razón de la vida es ser feliz y que mejor si es sirviendo a los demás. Un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Hasta luego, nos vemos.